Que nos acompañe la precandidata a la presidencia, Laura Raffo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer acompañarlos de nuevo. Bueno, veníamos en todo el bloque anterior de mirar a Argentina. Ya vamos a mirar para acá, pero ¿querés aprovechar para hacer algún comentario? Bueno, fue una elección donde creo que la gente en Argentina marcó que sentía diferencias con el oficialismo. Pero hay que aguardar, ¿no? Hay que aguardar octubre, las cosas pueden cambiar. ¿Con el oficialismo o con los políticos en general? Porque también perdieron todos de alguna manera, ¿no? Entonces, para una política como tú, ¿qué lectura haces de eso? Que hay que estar cerca de la gente y de lo que la gente quiere, necesita y que hay que saber escuchar, sin lugar a dudas, porque en definitiva los dueños de las urnas son las personas. Sumar, ¿qué propone? ¿Qué camino supone? Sumar es un movimiento nuevo en el Partido Nacional y como tal lo que busca es convertirse en el motor que nos lleve a un segundo gobierno de coalición. Bien. Lo presentamos hace poco, el 20 de julio. Estamos muy entusiasmados. Inmediatamente después de presentarlo iniciamos una gira por todo el país. Primero fuimos a Artigas porque parte de la identidad de Sumar es darle la voz a todas las personas que viven en Uruguay, en todos los departamentos, y nos importa la descentralización. Entonces nos fuimos a Artigas porque es el punto más lejano de la capital, donde hay que demostrar que nos importa y que queremos estar en cada una de las localidades. De Artigas a Salto, estuvimos este fin de semana en Maldonado, esta semana nos vamos a Soriano y vamos a estar los próximos meses recorriendo para escuchar a la gente. Esto mismo que decíamos recién de lo que demuestra la elección de Argentina, lo importante que es poner el oído. En Sumar creemos que las personas tienen que ser las protagonistas. Entonces escuchamos con capacidad autocrítica, porque nosotros estamos muy orgullosos del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero también sabemos que en 5 años no se puede hacer todo. Tuvimos una pandemia, tuvimos el crecimiento de los precios por la guerra de Rusia, tuvimos la peor sequía en 100 años y por lo tanto quedan cosas por profundizar, por acelerar y es muy importante que estemos en contacto con esa realidad para poder promover una segunda etapa de transformaciones cuyo norte es traer más prosperidad, más bienestar, que las personas puedan cumplir sus sueños, que cada uruguayo sienta que tiene una oportunidad. Y en eso estamos, en esa recorrida, y la verdad estoy muy entusiasmada y me siento muy honrada que los compañeros de equipo hayan decidido desde tan temprano, porque estamos en 2023, iniciar este gran movimiento y jugar en esta pretemporada, como podríamos decirle. Bien. ¿Qué cambió o cuál sería el paradigma que supone el máximo desafío para cualquier gobierno nuevo, sea de continuidad o no? Porque otrora siempre era la educación, como entender que allí estaba la solución de todos los problemas. Y no es que no esté en la educación, pero ahora aparece el narcotráfico como un enemigo que concentra la atención de todo el sistema, ¿no? El narcotráfico es un tema muy serio y ha quedado demostrado en los últimos días con lo que pasó en Colombia, con el arresto del hijo del presidente acusado de haber utilizado fondos del narcotráfico para la campaña de su padre, en Ecuador, donde acaban de asesinar a un candidato presidencial. Es un tema que afecta al Uruguay, a la región y al mundo. Y las soluciones son complejas y sin lugar a dudas tiene que ser una prioridad en cualquier gobierno, sea el signo que sea. Y sobre todo tiene que haber creo yo, como una toma de conciencia de parte de toda la sociedad de que esto hay que salir juntos. ¿No estamos ahí todavía? ¿No estamos en esa toma de conciencia, te parece? Creo que todavía hay brechas de pensamiento respecto al narcotráfico. Es un tema serio y no sé si toda la sociedad está dimensionando. O cree la que seriedad. le pasa a algunas personas, pero a vos no te va a tocar los efectos ni las consecuencias de cómo se va enraizando el narcotráfico. Lo que sucedió con el candidato a la presidencia en Ecuador realmente es una alerta para todas las democracias.
sin lugar a dudas. Y recién mencionabas esa cuestión de que no visualizas todavía que haya consenso en esa toma de conciencia sobre la dimensión del problema. Bueno, a veces los ciudadanos miramos a los políticos y pensamos, bueno, ¿y los políticos la tienen? ¿Por qué de una buena vez no se toma y se ocupan del tema del financiamiento de los partidos políticos? Vos misma trajiste a Colombia como un ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas, la gente cuando mira a las personas que nos dedicamos a la política quiere que estemos a la altura de las circunstancias. Y me parece que eso está bien, que tiene que ser así. Las personas tienen que sentir que quienes las representan en el sistema político tienen un nivel ético de cumplimiento y de preocuparse por la igualdad de oportunidades y por el bienestar de la gente. Sin lugar a dudas. Yo estoy convencida que la política no puede ser un privilegio para algunos. La política tiene que ser un servicio. Cuando en Sumar pensamos en hacer política, pensamos en estar al servicio de la gente. Y por eso tenés que escuchar, por eso tenés que estar cercano, por eso a la madre que le preocupa en Piedras Blancas que su hijo deje el liceo y se vaya a trabajar con el de la boca de pasta base de la esquina, la tenés que escuchar. Y tenés que diseñar un sistema educativo que atraiga a ese chiquilín. Y tenés que diseñar un sistema de seguridad que cierre esa boca de pasta. Entonces, siempre los problemas que se viven en la sociedad son problemas que los podés conocer recorriendo, caminando y conversando con la gente. Desde una oficina no vas a poder armar ninguna solución válida. Tenés que recorrer, tenés que estar. Y por eso fue que en Sumar dijimos, esta gira por el país la empezamos ahora porque nuestro gobierno está muy presente en el territorio, sin lugar a dudas. Aprovechar como esa base, digamos. Claro, sí. Porque el gobierno está presente, representa los intereses de la gente, cumple con el compromiso por el país, pero al mismo tiempo los dirigentes políticos del Partido Nacional, que no somos gobierno, tenemos que también estar presentes en el territorio. El partido es muy importante, no solo el gobierno. Las dos cosas son muy importantes. ¿Cuál fue el clic? Y enseguida abro la cancha. Porque lo que pasa es que, claro, hay tantas preguntas para hacerle a quien empieza este camino. ¿Cuál fue el clic de lo departamental a lo nacional? El convencimiento de que tenemos que lograr un segundo gobierno de coalición. Estamos muy convencidos. ¿Y qué preferís? ¿Solo que sean dos candidatos, vos y Delgado, por ejemplo, o que haya más? Creo que lo importante es que los cambios que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou no se detengan. Veníamos de 15 años de gobierno del Frente Amplio que dejaron al país muy malherido en algunos aspectos, como seguridad, como educación, como generación de empleo. Este gobierno cambió el rumbo, lo cambió para bien. Se hizo un nuevo modelo de seguridad, se inició una transformación educativa, se crearon más puestos de trabajo. Obviamente hay medio país que lo ve tardío e insuficiente, ¿no? ¿Cómo? Que hay medio país que lo ve, que no está de acuerdo, que entiende que fue o tardío e insuficiente o... Bueno, hay más de medio país que votó por este cambio y el cambio se está haciendo. Y nosotros desde Sumar, lo que 2 veces dice Fernanda es cierto, porque fue en la votación y se ratificó con la LUC. En Sumar queremos ser el motor para volver a tener un gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, porque estamos convencidos de que ese cambio de rumbo es el correcto, es el que nos va a llevar a todos a tener más bienestar, más prosperidad, el que le va a permitir a los uruguayos cumplir sus sueños, porque en definitiva, cuando vos hablás con las personas, lo que te dicen son sus sueños, sus aspiraciones. Sí. Que el chiquitín termine el liceo, conseguir un buen laburo, poder progresar en la vida, salir de una situación de vulnerabilidad. Y esos sueños, desde nuestro punto de vista, se cumplen si profundizamos estos cambios, los aceleramos en algunas áreas y, por tanto, le damos a los uruguayos más oportunidades. ¿Dónde te ubicás entre que exista una suerte de plan común, blancos, colorados y cabildo, y quienes entienden, la postura de cabildo? Creo que para la primera etapa de 2024, para las elecciones primarias, es bueno que cada partido tenga diseñado un programa que vaya de acuerdo a su identidad, a sus valores. En el Partido Nacional, que se contemplen los valores como el cuidado de la democracia, de las instituciones, la libertad, y va a tener un tipo de programa. En los partidos de la coalición van a tener otros, y después se conjugan.
Yo tuve una experiencia muy linda cuando fui candidata de la coalición en Montevideo, porque tuvimos que aunar las visiones políticas, territoriales y técnicas de 5 partidos. Se puede. Se buscan acuerdos, se tienden puentes y se puede. Entonces, en una primera etapa que cada partido conserve su identidad y luego, en una segunda etapa, obviamente, aunar, llegar a un compromiso por el país, como lo hizo nuestro presidente, y cumplirle a la gente. Alfredo. Un segundo mandato, que eres del partido, de la coalición. Sí. Ahora, ¿por qué Laura Raffo es motor para eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que sea Laura Raffo? Si ya había candidatos más o menos definidos y venía más o menos cantado por dónde iba la cosa. ¿Qué te hace a vos decir que vos sos la que va a lograr eso? ¿O por qué? ¿Por qué te tienen que votar a vos para eso? Sumar es el que va a lograr eso. Y creo que ahí está Sumar la sos clave. vos y una gente, sí. Bueno, pienso distinto. Bueno, Sumar es un equipo. Sumar es un equipo de personas que hoy ocupan posiciones en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos departamentales, en el Poder Legislativo. Sumar es un equipo de gente que se suma desde los barrios como referentes. Es un equipo de técnicos que también hacen propuestas. Y ese equipo tiene una particularidad, que es muy plural, es muy diverso. Tenemos dirigentes mujeres como yo, hay dirigentes hombres, hay jóvenes, hay veteranos, hay representantes de todos los departamentos. Y precisamente yo creo que ese pluralismo, esa diversidad de opinión, hace que encuentres soluciones más ricas. Si vos te encerrás en un cuartito entre 5 que piensan igual para encontrar una solución, y bueno, con el balde puesto todos llegamos a la misma solución. Si vos tenés el desafío de juntarte con gente de cada departamento, con distintas maneras de pensar, siempre dentro del marco que es el Partido Nacional, vas a encontrar soluciones más ricas. Y por eso creo que Sumar es ese motor para lograr el gobierno de coalición. Mis compañeros me dieron la responsabilidad de conducir el movimiento, sí, lo hago con mucho orgullo, con muchas ganas, por supuesto, pero el trabajo es en conjunto. ¿En qué se diferencia tu candidatura con la de Álvaro Delgado, dentro del herrerismo, dentro del Partido Nacional? Es decir, es pan con pan, es más o menos lo mismo, vienen por el mismo trillo. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que aporta tu candidatura? Es decir, ¿qué es lo que te hace el clic a vos? Esa visión distinta, esa visión plural, esa capacidad que tenemos en Sumar de poder estar escuchando a la gente y darle el protagonismo a la gente ahora. Álvaro, por ejemplo, está cumpliendo responsabilidades de gobierno y está bien que así lo haga. Yo, por el contrario, no tengo ningún impedimento, ni constitucional ni ético, para estar recorriendo y haciendo política todos los días. Y ese movimiento que estamos construyendo, que le da el poder a la gente, le da el protagonismo a la gente, es lo que nos hace diferentes. Nosotros instalamos, te pongo un ejemplo, Alfredo, sí, una línea de WhatsApp abierta para que cualquiera pueda proponer una idea. Se las digo, 098-810-150. Es la línea WhatsApp de Sumar. Cualquier persona que nos esté mirando puede escribirnos para decirnos su opinión sobre un tema, un problema que le aqueje, cómo quiere militar, si quiere sumarse como voluntario. El protagonismo está en las personas. El otro día estábamos en Cerro Largo en una asamblea que hicimos de Sumar y se para una profesora de matemáticas, buenaza. No sabes las ideas que tenía para comunicar la transformación educativa. Y hay que escucharla a ella, porque es profesora, sabe, está con los alumnos, es la que habla con los padres. Entonces, ese protagonismo de la gente creo que es lo que hace la diferencia en Sumar. Vale, Vero. Me preguntaba, Laura, si hay espacio para la autocrítica en Sumar también, porque estás hablando de una fase 2, de un gobierno 2, pero bueno, también a veces es bueno pensar en qué cosas. Tú hablaste de la pandemia, hablaste de la guerra, son, digamos, no justificaciones, pero sí argumentos que escuchamos una y otra vez. Por ejemplo, autocrítica en seguridad. Cuando uno mira la imagen de lo que fue el lanzamiento de Sumar, Heber está muy cerca allí en la imagen, es uno de los que está apuntalando el sector. ¿Hay espacio para pensar en qué hicimos mal, por ejemplo, en seguridad? ¿O qué falta para la transformación educativa? Tema recursos, pienso en la rendición de cuentas, por ejemplo. ¿Desde dónde se parte? Me parece muy interesante tu pregunta y coincido, tiene que haber espacio para la autocrítica. Porque si vos estás recorriendo, escuchando y una persona te dice que no está convencido con un tema, vos no podés ir a decirle, no, mirá, pero está todo fantástico. En el tema de seguridad que mencionabas, este gobierno cambió el modelo de seguridad. Veníamos de 15 años en que los delitos no paraban de crecer.
empezaron a decrecer, se empezó a luchar de manera diferente contra el narcotráfico, pero claramente hay que hacer más. No podemos estar conformes. Hay que seguir trabajando más. Hoy lo decíamos, en narcotráfico, lo que acaba de pasar en Colombia, en Ecuador, nos muestra todos los días que los desafíos son enormes. Así que ahí, por supuesto, que hay que seguir profundizando en modelos de seguridad, tomando ejemplo de otras partes del mundo. En todo lo que hace, por ejemplo, a generación de empleo. Con mucho orgullo podemos decir que después de la pandemia se crearon más de 115.000 puestos de trabajo en todo el país. Es muchísimo. Pero vos visitas un departamento como Salto, vengo de Salto, y en Salto hay un problema de empleo por el tema de precio de frontera. Claro. Tema que se arrastra desde hace años por las diferencias cambiarias con Argentina. Pero entonces tú tenés que poder escuchar las problemáticas de las personas según el lugar en el que vivan, el contexto en el cual se encuentren. Y si no tuviéramos lugares de autocrítica, poco felices serían nuestras propuestas, sin lugar a dudas. Así que sí, claro que hay espacio a la autocrítica. Lo que sí hay es un orgullo por cómo se están implementando los cambios, pero a sabiendas de que no se puede solucionar todo con un chasquido de los dedos, sino que a veces se necesitan años y políticas de largo plazo para solucionar los problemas. Claro, pero una cosa es decir, vamos a hacer más de lo mismo, y otra cosa es decir, bueno, esto que estamos haciendo... por ejemplo, en la figura de Heber, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la libertad para poder decir, esto que hicimos no funcionó, tenemos que ir por otro lado. Creo que esa libertad la tenemos. Es más, los blancos siempre somos rebeldones, ¿no? Entonces siempre tenemos nuestras maneras de plantear cosas distintas. Por ejemplo, en lo que hablábamos de salto de los empleos y de las políticas de frontera, las medidas del gobierno han estado muy bien, pero todavía no tenemos una política de frontera como política de Estado, tomando en cuenta factores culturales, factores de contrabando, formación de precios de la canasta y por qué un shampoo sale tanto más barato en Argentina, aunque no haya diferencia cambiaria que en Uruguay. Es decir, hay factores de fondo que se pueden ir trabajando. Sin lugar a dudas, eso va a estar presente en nuestros programas porque todos aspiramos a estar mejor. Cuando lanzamos Sumar, usábamos la frase de, bueno, queremos un mejor futuro. Y algunos me decían, no, pero ya estamos en el gobierno, ¿cómo un mejor futuro? Y sí, mejor, cada vez queremos estar mejor. Queremos que la gente tenga más oportunidades, más empleo, mejor educación, mejor seguridad. Siempre tenemos que aspirar a subir 1, 2, 3, 4 escalones. Y para eso se necesita continuidad y un segundo gobierno de coalición. Pablo. Laura, en un eventual segundo gobierno de coalición, claramente tiene que participar, o imagino que va a participar, Cabildo Abierto dentro de este gobierno de coalición. Un partido que ha demostrado en alguna oportunidad no ir en línea con lo que determina el Poder Ejecutivo, muchas veces. Sin ir más lejos, ahora plantea no votar la rendición de cuenta siempre y cuando no se vote determinado articulado para una redistribución de recursos para los funcionarios militares y demás. ¿Cómo sería tu relación con Cabildo Abierto eventualmente en un segundo gobierno de coalición? ¿Se le exigiría algo a cambio, determinado tipo de actitud que vaya en línea con un eventual Poder Ejecutivo? ¿Cómo sería esa relación? Cada partido de la coalición tiene su identidad y su manera de ver la realidad. Hace un ratito comentaba que tuve la experiencia que fue muy enriquecedora de ser candidata de la coalición en Montevideo. Cuando nos sentábamos en la mesa del comité político que teníamos y del comité territorial para ver las giras, para ver los contactos, no siempre pensábamos todos igual. Es más, cada partido trataba de marcar su punto de vista y de ir hacia ese lado. Y sin embargo se lograban construir acuerdos. Entonces yo creo que la actitud o el espíritu tiene que ser siempre el tender puentes y construir acuerdos si tu norte o tu visión del país es común. A veces es difícil construir acuerdos si pensás radicalmente distinto, pero si hay algo que te une... Si no hubiera claro, algo en común. Exacto, si no hubiera habido el compromiso por el país, no hubiera habido coalición. Entonces creo que la búsqueda de acuerdos tiene que ser una actitud permanente. Permanente, no te tenés que cansar de tender puentes, de buscar acuerdos, de construir mejores soluciones. A veces uno tendrá que ceder más, otro tendrá que ceder menos, pero al final del día, en la coalición, es que logramos impulsar esta forma de ver el futuro del país, que es una forma de ver el futuro que iguala las oportunidades para los uruguayos, que construye una mejor educación, empleos de calidad, empleos del futuro, que pensamos
en la cuarta revolución industrial que tanto nos está cambiando, la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, ese es el camino y la construcción de acuerdos tiene que estar siempre presente. A veces no es fácil. Y a veces la gente se molesta y tenés una reunión que termina con un portazo y de noche estás llamando de nuevo. ¿Cuál fue la última reunión que terminó en portazo? ¿Qué? ¿Cuál fue la última reunión que terminó en portazo? Me estoy acordando de la época, siempre hay reuniones que terminan en portazo, pero me estoy acordando de la época de la campaña que hice en coalición. Siempre había alguien que se ofendía. Pero tenés que saber construir. Yo soy una persona, por ejemplo, que bajo los decibeles del ego cuando tengo que construir un acuerdo. Si vos te quedás chupado después, para hablar corto y mal, te quedás chupado después de una reunión que salió mal, no vas a construir un acuerdo con nadie. El que se chupa pierde, ¿no? El que sí, el que se calienta pierde, como dice. El que se calienta pierde. Y para construir un buen gobierno de coalición, bueno, no hay que calentarse, hay que seguir hablando y tendiendo puentes. Yo apuesto que se puedan seguir teniendo puentes con todos los partidos y apuesto a que realmente logremos un acuerdo para el próximo gobierno. ¿Quién falta preguntar? Vos, Fer. Yo me quedo un poco con esto que comparto con Laura y creo que es un factor común de todos los blancos. Esto que tú mencionaste de la preocupación de fortalecer el gobierno es una cosa, el partido es una cosa, el gobierno es otra y los blancos tenemos que concentrarnos y ocuparnos mucho en lo que es el partido. Por eso yo entiendo que el nombre Sumar calza justito en lo que se necesita en un partido nacional competitivo para la próxima elección. Yo creo que más oídos, más pies en el territorio, cuanto más lupas hayan, tú hablabas de la autocrítica y de perfeccionar algunas cuestiones, bueno, cuanto más lupas hayan arriba de todos los que están siendo parte de esta gestión, creo que más positivo y más fortalecido sale el Partido Nacional. Lo dije hace un tiempo cuando se habló de este tema, yo creo que cuanto más opciones el Partido Nacional tenga, es mejor porque los principios y los valores son compartidos, por eso estamos en un mismo partido. Ahora, las afinidades pueden ser distintas, las ideas pueden tener matices, lo que no puede pasar es que alguien que quiera votar el Partido Nacional no tenga identificación de con qué ni con quién. Así que me parece que el nombre calza perfectamente bien y compartimos la preocupación y la ocupación de seguir ensanchando. Gracias, porque Fer. Comparto que justamente en lo que hay que pensar es en, bueno, cuáles son las medidas a profundizar para el próximo gobierno, que en sin lugar a duda tiene que estar encabezado por el Partido Nacional. Alfredo, y ensanchar. ¿Terminaste de tirar flores? No, es que tú hoy estás muy picante. No, sumar a nivel nacional y restar a nivel departamental, porque vos salirte de la... le sacaste un programita interesante. Que me pelearas, pero no importa. Alfredo. La pregunta del millón es esta. Estábamos esperando. ¿Qué vas a hacer? No, de ninguna manera. No te voy a preguntar delitos o denuncias. No, eso no. Perdóname. Si me lo preguntaras. No, no te lo voy a preguntar. Como tú lo preguntás en buen tono, no tendría ningún problema en contestarte. Ya sé que no. Escuchá una cosa, son denuncias aparte. Lo que te digo es... ¿Tú crees que yo no lo tenía claro? No. ¿Qué vas a hacer con el resto? Ay, por favor. Por favor. Vamos a lo importante. ¿Qué vas a hacer con el resto de los sectores? Ahora se lanza de centro, tenés a Javier García por otro lado, tenés a Beatriz Argimón por otro lado, Gandini. ¿Sumar apunta a esos sectores también o los va a dejar con su camino propio? Bueno, creo que ahí aplica lo que decía Fernanda de la riqueza que tiene que tener el partido. Creo que es muy positivo que haya una diversidad de sectores que presenten sus opciones a la población. Ahora estamos en pretemporada. Cada uno mostrando cómo es su equipo, cómo juega, en qué partidos le va bien, en qué partidos le va mal. Y en esta pretemporada estamos todos haciendo ese tipo de entrenamiento. El año que viene arranca el año electoral. Y a partir de allí pueden darse diversos movimientos. Puede que algunos cuadros que se vieron en pretemporada terminen uniendo talentos, puede que otros sigan solos. Creo que todo es posible y creo que hoy es el tiempo de mostrar esa gran diversidad. El año que viene será un tiempo ya de consolidar acuerdos, porque ya lo sabemos en general, a las internas de los partidos tampoco llegan multiplicidad de opciones. Ya eran 3, 4, en nuestro partido la vez pasada hubo 4 opciones, pero eso es materia de 2024. ¿Te ves vicepresidenta? Me veo en aquel lugar donde la gente nos ponga dentro de Sumar. Yo creo que Sumar es el motor para ganar el segundo gobierno de coalición. ¿Vero? ¿Quedaste conforme con esta rendición de cuentas o te hubiese gustado incidir más en alguna de las reasignación del gasto o, bueno, si era necesario más gasto para algunos sectores?
Es un trabajo que le compete a la bancada de diputados y después a la de senadores. Nosotros trabajamos muy en equipo en Sumar. Tenemos 3 senadores, tenemos 8 diputados y por tanto hacemos reuniones, conversamos de los temas de la rendición, pero en definitiva después el trabajo arduo de los 40 días con el papel y el lápiz de la comisión estuvo en manos de los diputados como tiene que estar y en particular Juan Rodríguez, que fue quien presidió la comisión de presupuesto, hizo un trabajo muy esforzado junto al resto de los diputados de la coalición. Siempre se enriquece el trabajo en el mismo concepto que mencionábamos antes. El Poder Ejecutivo propone, el Poder Legislativo hace algunas reasignaciones, después se buscan nuevos acuerdos y siempre lo que termina saliendo es mejor que si hubiera pensado una sola cabeza. Pero si hubiese sido Laura Raffo quien diseña esta rendición de cuentas, ¿hubiese habido más dinero para la educación, más dinero para la seguridad? ¿Cuáles serían las prioridades de una rendición que es la última que puede incrementar el gasto? Nosotros formamos precandidata parte... a presidenta, una ministra de Economía, ¿no? No, pero va a designar a la ministra de Economía o al ministro de Economía. Pero nosotros formamos parte de este gobierno. Nosotros estamos sumamente alineados con las prioridades que marcó este gobierno, por supuesto. Sumamente alineados. 100%. ¿Compartimos las prioridades? Claro que sí. Claro que sí. Bien, claro, qué momento, ¿no? Mirado de afuera, tú vas a decir que lo estás llevando con total convicción y soltura y demás, pero claro, ¿hasta dónde pararte en un camino de autocrítica para mostrar que pueden hacerlo mejor, pero sin tirar abajo la posibilidad de continuidad de un segundo gobierno? Entonces es compleja la situación, ¿eh? Bueno, pero no tanto, Victoria, porque nosotros a cualquier blanco que le preguntes por la calle, le preguntás de nuestro presidente y tiene la mejor opinión de presidente. Bien, pero una cosa es no nuestro presidente, difícil una cosa es el presidente de los uruguayos y otra cosa es el gobierno y la gestión, ¿no? Y tenemos que despedirla, así que por favor breve. Hablando de presidente, ¿con quién preferís pelear una elección presidencial? ¿Cose o Orsi? No coincido con la visión del Frente Amplio. Pero vas a tener que pelear la presidencia con alguno de los dos. Independientemente de qué candidato esté al frente del Frente Amplio, creo que el programa va a ser el mismo. No coincido con esa visión. Creo que es una visión que, como decíamos hace un rato, dejó después de 15 años de gobierno un país malherido en áreas clave, como educación, por ejemplo. Fíjense lo que pasó hace poco, que quienes postulaban para ser docentes tenían severas dificultades en redacción de textos, en interpretación de textos. Es decir, hubo heridas muy severas al país, hubo otras cosas que se habrán manejado bien, pero hubo heridas severas en seguridad, en educación, en generación de empleo. Por lo tanto, no coincido con los preceptos, con los programas que arma el Frente Amplio, e independientemente de cuál sea el candidato, vamos a estar peleando por modelos de país distintos. Sí, se sabe, pero no le contestaste la pregunta. Es muy inteligente la respuesta. Es muy inteligente la respuesta. ¿No la querés contestar? No la Queremos llegar... No, no es que no la quiero contestar. Realmente, cuando ustedes... Pero es obvio que es un modelo de país distinto. La pregunta es, ¿con quién te gustaría... ¿Con quién te parece que te sería... Claro. No me parece que sean esos términos. Realmente creo que hoy más temprano ustedes decían, quedó dividido en tercios la Argentina. Sí. Acá estamos divididos en mitades, donde por ahora la mitad que votó en las últimas 2 veces eligió este tipo de gobierno. Yo apuesto a que la mitad mayor sigue eligiendo a este tipo de gobierno. Y del otro lado, de quién pongan a pelear o a defender el modelo en cuestión. ¿Ustedes tienen duda que el programa del Frente Amplio es el mismo? ¿Te daría lo mismo cualquiera de los dos? ¿Ustedes tienen duda Tampoco te lo de que es el mismo programa? Y no te lo voy a contestar porque realmente no es el punto hoy. Hoy realmente no es el punto. Pero Laura Raffo sabe que esto solo es el principio, que va a haber un camino para adelante donde va a haber muchísimas más preguntas, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laura Raffo. Muchas gracias, Victoria. El pobre Alfredo se quedó sin aire. Pero... ¿Qué? Yo dije que le faltaba mucho boliche político, está aprendiendo rápidamente. ¿Viste? Por hablar de más. Gracias por acompañarnos, Laura Raffo, economista y precandidata a la presidencia de la República. Gracias. Pausa y ya venimos.